está nuestra primera invitada aquí sentada a nuestra mesa, la diputada, una amiga de la casa, la diputada Alicia Gutiérrez, que vamos a hablar con ella sobre diversos temas que tienen que ver no solo con la política. No, Alicia, si quiere hablar de la Copa Santa Fe, nos paramos. Después de esta acalorada discusión. Después de esta acalorada discusión, no sé si vamos a tener otra acalorada discusión, creo que no, Alicia, pero igualmente sí vamos a referirnos a temas que tienen que ver con la militancia de la diputada Alicia Gutiérrez específicamente y con política provincial en general y con diversos temas que tienen que ver justamente con lo que en los últimos días estuvimos escuchando en este marco. Lo primero tiene que ver con algo que viene militando desde hace mucho tiempo ya la diputada y en lo cual es un especialista. Ayer el Gobierno Nacional presentó un marco, si se quiere, un proyecto para poner en marcha un programa que tiene que ver con la violencia de género específicamente. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué opinión le merece este hecho del Gobierno Nacional? Bueno, me parece un paso importante que digamos, que se ponga el acento en este tema. La verdad que no lo pude analizar con detenimiento, tampoco tuve acceso a la totalidad del mismo, pero me parece un buen paso hacia adelante. Esperemos que, digamos, en ese sentido se le asignen los presupuestos necesarios, que 750 millones de pesos se hablaba. Bueno, sí, el tema es que uno puede anunciarlo, pero después de ahí a que se utilice realmente en lo que tiene que ver en la prevención y en la lucha contra la violencia de género es otra. Acá hace falta, y hay muchísimas provincias que están absolutamente, porque sus gobiernos provinciales no invierten un solo peso en ese tema, y en todas las demás que sí los gobiernos provinciales como el nuestro invierte, sería necesario el acompañamiento también económico del gobierno nacional para esto, ¿no es cierto? Yo creo que desmontar todo lo que tiene que ver con un aparato cultural y con una estructura machista en la escuela, en la casa, o sea, ese es el marco cultural que hay que desmontar. No es fácil, uno tarda años, pero no podemos seguir esperando. Las mujeres siguen muriendo víctimas de violencia y en la provincia de Santa Fe, acá nomás, en Esperanza, ocurrió una muerte, femicidio. Y nosotros estamos acompañando fuertemente a la familia de Marlene, una joven de la localidad de Oliveros, que fue asesinada por un vecino de Oliveros, otro joven de 20 años, y que bueno, hace 70 días que las prendas de vestir con manchas están para ser periciados por lo que tiene que ver con el Instituto Médico Forense de Rosario, y 70 días y más también, porque bueno, el 14 de agosto va a ser 3 meses, que no se realiza la pericia. Por lo tanto, si bien el asesino se presentó él mismo a la justicia, hay muchas dudas que los familiares quieren sacarse, si actuó solo, si no actuó, etcétera, acompañado. Y bueno, el reclamo de justicia, de la angustia que provoca eso en el grupo familiar, en todo, es muy grande. Y a veces también la falta de acompañamiento de presidentes comunales y de alguna parte de la sociedad, ¿no? Que sobre todo cuando se trata de sectores sociales más desfavorecidos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un femicidio en una joven de clase social alta, hay todo como una gran revolución, claro, y un gran movimiento, y los medios se ocupan, y hay repercusión. Y hay una repercusión importante. Cuando se trata de una joven trabajadora como ella, que era niñera y sus familias todos trabajan, pero son gente de trabajo, y bueno, gente humilde. Bueno, hay una parte de la sociedad como que, bueno, no sé cuál es la razón, pero bueno, y esto, la tendencia es a inmediatamente atribuirlo a la inseguridad, y esto tiene que ver con otra cosa, esto tiene que ver
con la violencia de género, con la violencia machista, y no está relacionado con la inseguridad normal o un asesinato cualquiera que ocurre por un homicidio, ¿no? Al caso de Esperanza que recién mencionaba usted, diputada, el caso de Oliveros que también mencionaba, se le puede sumar el caso de Perla Farías, esta artista rafaelina que a través de las redes sociales salió a pedir ayuda, lo cual marca no solo un punto de inflexión, sino también, permítame el término, una explosión del caso, digamos, en la sociedad rafaelina, que logró conmocionar no solo a la sociedad rafaelina, sino también, bueno, a distintos integrantes de medios de comunicación que se hicieron eco en esta situación y que también lograron, de alguna forma, masificar ese mensaje con una calidad impactante y muy sensible, por otra parte, pero no deja de ser, lo que usted mencionó recién, un hecho que involucra violencia de un hombre hacia una mujer. Y por otro lado también un sacudón muy importante que hay que darle a la justicia, ¿no? Y tenemos claros ejemplos en la justicia de la ciudad de Santa Fe con fallos tremendos con respecto a casos de femicidios ocurridos acá, como el de, no recuerdo el nombre de pila, pero el apellido Monzón, Melina Monzón, y otros casos con jueces y fiscales que la verdad que dejaron mucho que desear, y eso es también lo que estamos nosotros reclamando. Es más, yo presenté un proyecto de fiscalías especializadas en violencia de género, en violencia hacia la mujer, perdón, que ya de hecho están siendo creadas. El doctor Baclini en Rosario, acá en Santa Fe se creó otra. De hecho, digamos, por la cantidad importante de sucesos de violencia y de denuncias que ocurren en todas las 5 regiones, ¿no? Lo mismo que en lo que tiene que ver con violencia institucional, o sea, la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad, o sea, el Estado, hacia los ciudadanos y ciudadanas. La cambio de tema y la llevo a la política provincial, hablando sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda diaria, en este caso, por lo menos con los últimos días que se han venido escuchando discusiones de un lado y del otro en el Frente Progresista Cívico y Social, sobre todo con algunos interrogantes o algunas aseveraciones de qué es lo que tiene que hacer José Corral dentro del Frente Progresista o fuera del Frente Progresista. Incluso desde el PRO en Santa Fe se han venido escuchando algunas situaciones que lo instaban a Corral a decidirse, o por adentro o por afuera del Frente Progresista. ¿Usted qué opina como integrante del Frente Progresista? Bueno, yo creo que el PRO está en su derecho en exigirle, y por otro lado Corral tiene todo el derecho de decidirse o no. El tema es que eso de estar en un lado y en el otro, con un pie en cada lado, a veces le indica al resto del frente que no opina lo mismo que él, lo que tendría que hacer. Y bueno, esto no es muy conveniente, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahora decir que no es el momento oportuno para reformar la Constitución, cuando hace muy poquito decía lo contrario. Y quizás no le conviene a él, a sus intereses personales, pero la reforma de la Constitución no es una cuestión de personalismo, sino es una necesidad que tenemos los santafesinos y santafesinas de tener una Constitución moderna y de acuerdo a los estándares que tiene la Constitución Nacional del 94. En uno de los argumentos que Corral esgrimía en una nota del domingo en el diario La Capital, hecha por el periodista Mauricio Marona, decía que el hecho de una Constitución moderna no garantiza que el Estado esté a la altura de las circunstancias o a la altura de la modernidad que plantea la Constitución, y oponía algunos casos de provincias que están quizás en comparación con Santa Fe, con el enfoque político que tiene la provincia de Santa Fe, no estar a la altura de esas circunstancias. ¿Qué opina? Sí, también eso es cierto. Digamos, cuando hay decisión política de parte de un gobierno, puede llevar adelante políticas que a lo mejor no están en un todo acorde con lo que plantea la Constitución.
pero la Constitución de Santa Fe, si bien fue una adelantada en el año 62 con los planteos que se hicieron, y sobre todo no solamente con lo que salió, sino con lo que se discutió. Por ejemplo, se discutió lo del tema del Estado laico. Finalmente predominó la postura y que es de la Iglesia Católica, y es una de las dos provincias que tiene en su constitución, que dice que la religión oficial es la católica apostólica romana, cuando la Constitución Nacional no solamente no lo dice, sino que digamos tiene la postura de que es un Estado laico. Y además ¿qué sería si realmente se aplicara y se llevara al extremo de los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia que no tienen ninguna religión o que son de otras religiones, como hay muchísimos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, respetuoso de la diversidad y de la pluralidad, creo que ese artículo no puede seguir estando en nuestra Constitución. Y también tiene algo que no tiene la Constitución Nacional, como por ejemplo el derecho a la salud, que es profeso, se dejó de debatir en el 94 porque había intereses económicos muy fuertes que influyeron para que no se discutiera en la Constitución del 94 el derecho a la salud, y en la del 62 de Santa Fe está, pero en los otros temas nosotros estamos muy atrasados. Todos los tratados internacionales que Argentina firmó, los firmó muy posteriormente al 62, y sobre todo cuando pasamos de esos ciclos de dictaduras a democracia, y en el 83 definitivamente nos incorporamos a la democracia plena, que bueno, es perfectible, que le falta mucho, que tenemos muchas cosas por mejorar y en cuanto a la calidad de vida de los argentinos y argentinas, pero que todavía tenemos para seguir trabajando por ello, y en nuestra Constitución sobre todo incorporar todos esos derechos, ¿no? En días más comienza la ronda de consulta ya con la Constitución, así que sí, con la reforma, va a ser importante que se pueda que puedan opinar todos, no solamente las universidades o los colegios profesionales. Hay gremios que ya manifestaron. Por supuesto, y los gremios opinar, y los ciudadanos. Con la autonomía municipal. Por ejemplo, el gremio FESTRAM fue uno de los que se manifestó. Claro, y me parece eso muy importante, que los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos puedan opinar, que se haga un debate amplio. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La diputada Alicia Gutiérrez del partido Sí, hablando con nosotros sobre la violencia de género y el programa que presentó el Gobierno Nacional sobre la reforma de la Constitución en última instancia y sobre los vaivenes, si se quiere, que está teniendo el Frente Progresista Cívico y Social para saber si el intendente y presidente del radicalismo, José Corral, va a estar dentro o fuera del Frente Progresista en sus próximas apariciones políticas que tengan que ver con lo electoral.